El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor. Sin embargo, Caperucita Roja no es su caso y se fue por el camino lleno de flores para hacerle un ramo a su abuelita. Se le conoce desde hace muchísimos años, pero su explotación se ha desarrollado solo durante los últimos siglos, ya que muchas sociedades crecen tecnológicamente gracias a él. En conclusión, se considera necesario el acuerdo de unión civil como alternativa para quienes no se quieren casar. Espérate, ¿qué acabo de leer? Hola a todas, bienvenidas a este segundo video de repaso para la asignatura de Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos a repasar el concepto de coherencia textual. Antes de continuar, es necesario repasar algunas características del texto. Un texto tiene, en primer lugar, un contexto determinado. Siempre está ligado a un contexto en el que fue creado. Siempre, también, en segundo lugar, tiene una intención comunicativa, o sea, fue elaborado bajo un propósito, una intención de comunicar algo a un receptor. En tercer lugar, veremos lo que es la cohesión. Son procedimientos lingüísticos que permiten vincular los enunciados. Tienen que ver con la manera en cómo las palabras, las oraciones y sus partes se combinan para formar así un texto escrito. Esta propiedad se relaciona con el plano de la forma, o sea, tiene que ver con las palabras que dan forma, que materializan un texto. Veamos ahora un ejemplo. Marvel y DC Comics han protagonizado una de las rivalidades más enconadas en la industria del cómic. Si bien los encuentros entre los personajes de ambas compañías son eventos memorables, los hermanos Joy y Anthony Russo llevaron la batalla entre estos gigantes a otro nivel. Fíjense en las palabras que están marcadas en azul, Marvel y DC Comics. Ambas compañías. Estos gigantes. Todas son palabras que se refieren a la misma entidad, Marvel y DC Comics, solamente que son utilizados diferentes términos, sinónimos, para hablar del mismo referente. De eso se encarga la cohesión por un lado. Ahora fijémonos en la palabra que está en rojo. Si bien este es un conector y permite comprender de manera mucho más efectiva un texto, hagan el ejercicio mental de sacar el conector y se van a dar cuenta de que no quedaría una idea tan clara. Los conectores tienen esa función. Ayudan a comprender de manera más clara los significados de un texto. Y eso es parte de la propiedad llamada cohesión. La otra propiedad de un texto se llama coherencia. Y como se define, todas las palabras y enunciados se relacionan por un tema específico. Permite mantener la unidad y organizar la estructura comunicativa de un texto. Esta propiedad se relaciona con el plano del contenido. Fíjense bien en eso, por favor. La cohesión se fija con el plano de superficial, la estructura, lo que tiene que ver con las palabras. La coherencia es una propiedad que se preocupa principalmente del sentido, de los significados que entrega el texto a un receptor. Ahora bien, la coherencia tiene que ver con ciertas reglas que se llevan a cabo al momento de escribir un texto. La primera se llama progresión temática. Las ideas deben estar relacionadas con el tema que se trata, teniendo en cuenta que a medida que el texto avanza, se debe incorporar nueva información, para no hacerlo repetitivo. Ejemplo, la Seremía de Salud del Biobío informó que hasta las 9 horas del 27 de julio se reportaron 139 casos de COVID-19, lo que genera un total de 10.836 contagiados en la región. Asimismo, la región del Biobío registra 107 fallecimientos confirmados por COVID-19, que corresponde a los fallecidos válidos por el Departamento de Estadística de Información en Salud Days, en base a información del registro civil e identificación. Este texto nos entrega dos informaciones relevantes. La primera, que termina hasta donde dice la región, nos informa sobre los nuevos casos de coronavirus que hay hasta el 27 de julio. A partir del conector, asimismo, nos informa sobre todos los que han fallecido hasta el momento. Como podrán haberse dado cuenta, este texto entrega información progresiva y nueva constantemente. La segunda característica al momento de escribir un texto es la pertinencia. Las ideas deben ser acordes con el contexto e intención que tiene el texto. ¿Qué quiere decir esto? Está muy vinculado a la primera propiedad que vimos que tiene un texto, la adecuación.
Todas las ideas que entrega un texto tienen que tener cierto vocabulario, un registro, ciertos ejemplos, todo acorde al contexto, a la gente que va a leer el texto. Leamos lo siguiente. La Seremi de Salud del Biobío informó que hasta las 21 horas del 27 de julio se reportaron 139 casos de COVID-19, lo que genera un total de 10.836 contagiados en la región. Lo único que me mantiene aliviado de todo esto es que ni yo ni mi familia nos hemos enfermado. Asimismo, se registran 107 fallecimientos confirmados por COVID-19. Serían mucho menos, pero la gente es tan porfiada que llega a la rabia. Si yo fuera presidente, declaro cuarentena total. El párrafo nos habla principalmente sobre los casos que han habido de COVID hasta el 27 de julio y quienes lamentablemente han muerto. Pero no es necesario hablar sobre que el emisor está aliviado de que su familia no se ha enfermado, ni tampoco es importante saber que si él fuera presidente habría declarado cuarentena total. Acá hay información que no es pertinente, no es un buen ejemplo, y eso es lo que ustedes no tienen que hacer al momento de escribir. La última regla para escribir correctamente un texto es la propiedad de la no contradicción. Las ideas deben ser compatibles con las otras ideas del texto. Esto ya lo hemos conversado constantemente en las clases. Si yo les pido que me escriban un texto sobre los cuidados que tienen que tener con un perro, no me van a hablar en uno de los párrafos de los cuidados que tienen que tener con un gato, salvo que sea para contrarrestar o para contrastar una idea relacionada con lo que es un perro, pero no es lo principal. Tienen que tener cuidado con eso. Veamos ahora nuestro último ejemplo. El acuerdo de unión civil es una de las últimas estrategias del gobierno que reflejan lo mal que está nuestra sociedad. En vez de flexibilizar las reglas del matrimonio para cualquier orientación sexual, se le da prioridad a un acuerdo que ni siquiera permite gozar de todos los beneficios legales que sí da el matrimonio. En conclusión, se considera necesario el acuerdo de unión civil como alternativa para quienes no se quieren casar. ¿Notan la contradicción? El texto partió hablando sobre lo malo que era el acuerdo de unión civil, lo cuestionaba y hablaba como un mal reflejo de nuestra sociedad, para finalmente terminar diciendo que el acuerdo de unión civil es una buena alternativa para los que no se quieren casar. Hay una contradicción. El texto, si iba a hablar en contra del acuerdo de unión civil, tuvo que haber mantenido ese punto de vista hasta el final, pero en cambio se contradice con la última idea donde al final termina diciendo que es una buena opción. Con esto damos por terminado el repaso de lo que hemos visto hasta ahora. No olviden que para la próxima clase comenzaremos a ver género lírico. Espero que recuerden esto al momento de escribir un texto, ya sea durante este año o el próximo. Que estén muy bien, hasta luego.